Bien, nos encontramos hoy en nuestro encuentro número 51. Es las parábolas de la dracma perdida, la oveja perdida. Y nos preguntábamos por qué Jesús enseña con parábolas, qué pecado aleja más de Dios al hombre, qué podemos aprender de estas dos parábolas. Y esto se desarrolla en Lucas 15, versículos 1 al 10. Lucas reúne en un solo relato varias parábolas de nuestro Señor que tienen como tema común la misericordia de Dios para con los pecadores. No fueron pronunciadas de corrido, ni quizá ante el mismo auditorio, pero el argumento le permite agruparlas de esta manera para hacerlas más comprensibles. La circunstancia que motivó a Jesús a predicar sobre este tema la señala Lucas diciendo que como se acercaban para oír al Señor todos los publicanos y pecadores, los escribas y fariseos murmuraban de esta preferencia del Señor por tales clases de personas. Siempre habría algunos reticentes a la gracia que dejarían pasar esta singularísima oportunidad de llegarse a Cristo como lo habían desaprovechado tantas otras amorosas llamadas de Dios. Lucas menciona dos clases de personas: las que tenían la concesión de la recaudación de tributos, que eran aborrecidos por el pueblo no solo por el odioso oficio de exigir contribuciones monetarias obligatorias, sino porque esto lo ejercían en beneficio de una nación extranjera y que además sacaban partido y su propia ganancia personal. Y eran vistos pues de un modo no muy diferente al de los traidores, por eso se los clasifica a menudo entre los pecadores, o a la par de las rameras, o de los gentiles o de los no judíos. Por su parte, el término de pecador se relaciona con el que yerra al blanco, pero posiblemente porque implica la idea de privarse de tomar parte, porción, en el sentido de quien se equivoca no puede participar del premio prometido. En sentido moral indica el error existencial, que es lo medular de todo el pecado. San Pablo lo aplica a todos los hombres, puesto que todos somos pecadores, tal como dice en Romanos 5. Pero en los evangelios sinópticos, los fariseos lo usan con frecuencia para referirse a los marginados sociales, como los publicanos, las rameras o mujeres de vida disoluta. Tanto uno como otros entraban para los fariseos en la misma categoría, que es la que ellos llaman gente de la tierra o gente mundana. Había entre esta clase de gente y los rectos y puros, los que querían pertenecer a los fariseos, una barrera moralmente infranqueable. Los fariseos tenían el propósito deliberado de evitar todo contacto con los que no cumplían con todos los detalles de la ley tradicional. A Jesús, pues, lo acusaban de acogerlos y comer con ellos. Esto constituía un verdadero motivo de escándalo. Los fariseos, por tanto, marcaban su diferencia poniendo distancia física, como si las cosas se hicieran distintas por el hecho de no tocarse. Pero la verdad es que los hombres se distinguen fundamentalmente unos de otros por su relación con Dios, y bajo este aspecto todos están encerrados bajo el signo del pecado, como tendrá que recordarle San Pablo a sus hermanos de sangre. La distancia respecto a Dios la pone la carne o el espíritu. Jesús sentía mucha compasión por todos los hombres, incluidos los fariseos, pero lo conmovían aquellas infelices que buscaban un trozo de pan entregando su dignidad a los brutos, o aquellos que en su afán de lucro estrujaban su patria y su sangre en beneficio de extranjeros. Los veía inmensamente lejos de Dios, pero con cierta hambre de Dios. Y también a los escribas y fariseos buscaba atraerlos, pero ellos no necesitaban de Dios, porque querían estar llenos de éste. Y en este contexto comienzan sus parábolas. La primera de las tres
es de la oveja perdida. Y relata la historia de un pastor a cargo del rebaño de 100 ovejas, quien mientras apacienta su rebaño en el desierto, se le pierde una. Y Jesús comienza su parábola con la pregunta dirigida a los oyentes: ¿quién de ustedes no obra así? Porque tomo su ejemplo de muchos de los que escuchaban hacían con sus rebaños o harían si se encontraban en situación semejante. Los pastores de Israel vagaban por las zonas desérticas buscando los escasos pastos que había para sus ovejas y cabras, y muchos de ellos no eran propietarios sino contratados para que hicieran este apacentamiento. Eran pues responsables de los animales que tenían ante sus dueños, y si se les moría alguno o si se les perdía era un gran problema. El pecado es descrito en las 3 parábolas como una perdición mortal: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, el hermano perdido. El pecador, a causa de su pecado, se pierde en una zona considerada de muerte. Y no es casualidad que Jesús elija a un animal tan vulnerable como puede ser una oveja, para describir al alma caída en el desamparo del pecado. El alejamiento de Dios es la muerte. Es un camino hacia la soledad sin retorno, a menos que el pastor salga a buscarla. El buen pastor, dice Jesús, no duda en dejar en el desierto las 99 restantes. Y hay que recordar que los pastores nunca estaban solos, estaban acompañados por otros igual que ellos, por lo tanto las 99 nunca quedaban solas. Para Dios, que es el verdadero pastor de esta parábola, no hay pues pecador que le sea indiferente. Y un alma sola vale tanto para él como las 99 restantes. Por eso el pastor de la parábola se dice, Jesús buen pastor, no duda en correr hasta la descarriada para encontrarla y volverla al rebaño. Jesús nada dice aquí de la reacción de las 99 restantes, pero debemos entenderla entre líneas porque entre ellas se enumeran también a sus oyentes murmuradores. Esto nos recuerda que no siempre las ovejas fieles ven con buenos ojos al pastor que se tome tan a pecho la suerte de los que se extravían, dando la impresión que quiere más a las desbandadas que a las fieles. Y esta actitud la marcará más adelante en la última de las parábolas, que debemos suponerla aquí también. El error de las que se sienten creer que su fidelidad al rebaño o su sujeción a los límites del redil es mérito suyo y no una gracia del pastor. Con las que no se escapan, el pastor divino muestra su amor dándoles la gracia de permanecer en el rebaño. Con las otras lo muestra yendo a buscarlas hasta encontrarlas. La actitud del pastor es aleccionadora para todos los pastores de estos pastos terrenales, no solo a los sacerdotes, sino también padre de familia, educador, gobernantes, todo aquel que tenga alguna relación con otra persona. El buen pastor, al encontrarse la perdida, la carga alegrándose. Y Lucas indica este sentimiento del pastor al poner sobre sus hombros a la que buscaba. E indudablemente que esto tiene muchos motivos para representarla por los sobresaltos y sacrificios que hace pasar a su pastor y al resto del rebaño. Pero la alegría de tenerla nuevamente consigo hace relegar a un segundo plano los sentimientos de reproche. Cuanto estos priman sobre la alegría del rescate, debemos dudar de la magnitud del amor. Y la parábola termina con 2 alusiones más a la alegría. El pastor comunica a sus amigos y vecinos su alegría pidiendo que se hagan eco de esta alegría. Alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. El pastor quiere que los demás compartan su alegría. Y concluye el Señor con otra sentencia. Les digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión.
A Dios no le gustan los satisfechos, porque como dice la Escritura, estos encuentran pelos en los mismos ángeles. En cambio, ama a los que esperan la misericordia purificadora de Dios. La segunda de las parábolas es la dracma encontrada. Y esta segunda parábola no necesariamente fue pronunciada a continuación de la anterior, aunque tenga el mismo concepto. Algunas de estas mujeres a las que las angustias y la herida de los pastores no serían tan vivas como las que se relacionan con su cotidiana vida doméstica. Y por eso la pérdida de una de las 10 dracmas es una experiencia familiar. Perder una dracma significaba a lo mejor no comer en el día. Jesús pinta magníficamente la ansiedad de aquella que ha perdido una de estas dracmas. La describe como ansiosa, meticulosa en su búsqueda, enciende la lámpara, barre cuidadosamente la casa, porque teniendo la moneda una finalidad instrumental como es un bien artificial destinado a adquirir otros bienes más necesarios, la comparación del pecado con una moneda perdida destaca la inutilidad que el pecado carga al alma. El hombre que ha caído en pecado es inservible e infecundo. El pecado esteriliza a la persona para toda obra buena que se vincule con Dios. Que todavía puede hacer mucho en el plano natural, nadie lo niega, pero puede contar esto para quien tiene un alma inmortal esté destinado a seguir viviendo feliz o infelizmente, después de una existencia que es no menos efímera. ¿De qué vale al hombre ganar el mundo entero si a su fin, pierde el alma? Solo pone punto final a la búsqueda divina, la recuperación del pecador. Y el desenlace de esta parábola es casi idéntico al anterior, la convocatoria a los vecinos para que compartan la alegría de la recuperación de lo perdido. Y el mismo proverbio, pero reseñado ahora en su forma más resumida, sin señal ni alusión a los justos que creen no necesitar ser encontrados por Dios. Se produce una alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Los judíos podrían haber llegado a creer que si uno se humillaba hasta lo último y se postraba ante Dios suplicando misericordia, tal vez se lo concediera, pero nunca se les habría ocurrido pensar que Dios buscara amorosa e insistentemente al pecador. Nos vemos en el próximo encuentro.